Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es Jesús versus la Escritura. San Juan capítulo 5 versículo 46 y 47 dice: Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Para los judíos, Moisés era el testigo supremo quien podría acusarlos. Moisés escribió sobre el Mesías en varias ocasiones, como en la promesa a Adán y Eva de Génesis 3:15, en el relato del Éxodo, en el culto del santuario y en su predicción sobre un profeta como él. Jesús desnuda la realidad de los judíos. Ellos estaban cegados, no podían ver al Mesías, no discernieron las profecías que escribió Moisés sobre el Mesías, que estaban hablando con ellos en persona. Al parecer, hoy en día también hay personas que creen que Jesús solo era un profeta y más no el Mesías. Y otros que creen que las palabras de Jesús difieren de las Escrituras. ¿Realmente esto es así? ¿Existe rivalidad entre lo que dijo Jesús y las Escrituras? Repasemos juntos. No tiene sentido que el Verbo, el Evangelio en persona, el camino, la verdad y la vida sea diferente de lo que está escrito en las Escrituras. Es más, dijimos en los comentarios pasados que la Biblia es la revelación de Jesús para nosotros. Entonces, ¿cómo podría haber contradicción entre la palabra de Jesús y Jesús mismo? Esto es imposible. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte lo siguiente: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y sigue diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento, ni disminuyó su autoridad en ninguna manera. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Él. Algunas personas mencionan que Jesús vino a abolir la ley en la cruz del Calvario. Ante esto, Blasen menciona lo siguiente: Él ha abolido la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto significa que el camino a Dios ya no es más el camino de los holocaustos y sacrificios, de las cosas que eran peculiares y especiales solo para el judío. Es por medio de Cristo y por medio de Él solamente que el pueblo de Dios tiene perdón de pecados. La ley moral, es decir, los 10 mandamientos expresados en la Biblia, son ordenanzas eternas. El mismo Jesús vino para cumplirlas. Asimismo, podemos ver que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, respetó a las autoridades, nos dio ejemplo de hacer lo mismo, a menos que vayan en contra de los principios bíblicos eternos. Nuestro Señor Jesús nos prueba que la Biblia es la autoridad que debe regir nuestra vida, y Él mismo fue quien profundizó en sus enseñanzas a lo largo de su vida, como es el caso de los discípulos de Emaús. Jesús tuvo que volver a explicar las profecías narradas en el Antiguo Testamento, que ellos ni siquiera habían logrado entenderlas correctamente. Finalmente, en las Escrituras se ve claramente que entre Jesús y las Escrituras no hay discordancias o contradicciones. Al contrario, Jesús validó la autoridad de la Biblia y nos dio el ejemplo de cómo deberíamos estudiarla y usarla como una espada bien filuda para defendernos del enemigo en caso sea necesario. ¿Y tú ya tienes esa espada filuda en tus manos? ¿La estás usando o solo la cargas para ir a la iglesia? Solo tú sabes eso. Es hora de que la Biblia ocupe el lugar que Dios quiere. Subraya tu Biblia, léela y practica lo que ella te enseña. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.